Facundo, buenas noches. Buenas noches, Y Diana. también está Nicolás desde su casa en esta nueva modalidad de teletrabajo y juntos vamos a presentar a María Jimena Monsalve, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal y es también jueza nacional de ejecución penal. Buenas noches a los dos. Doctora, gracias por atendernos. Muchas gracias, Diana, por llamar. Buenas noches a todos. Me gustaría empezar hablando sobre el motín que se dio hoy en Devoto, con una especie de acuerdo bastante frágil que hay entre las autoridades y los presos del lugar, con 11 penitenciarios que tuvieron que ser trasladados y una situación de violencia que se vio por todos los canales de televisión. Esa situación de violencia, ¿por qué cree que se dio y si se puede extender realmente al resto de las cárceles del país? Bueno, nosotros cuando observamos este fenómeno en el que se expresa o se intenta comunicar algo con este nivel de violencia y de agresividad, tenemos también que plantearnos cuáles son las razones por las cuales se llegan a estas situaciones. Y claramente la comunicación o la mala comunicación es un factor determinante. Claro. En la coyuntura que estamos atravesando hay un factor adicional que es la crisis de salud que está viviendo el mundo, no solamente la República Argentina ni las cárceles. Estamos todos en estado de alerta por la aparición del COVID-19 y las personas que están privadas de la libertad claramente dependen de otras para poder tomar los recaudos necesarios, para contar con las medidas de higiene necesarias. Son tal vez de los pocos ciudadanos que no pueden por sí mismos proponer todas estas medidas, ¿no es cierto? Entonces es lógico que ante la incertidumbre frente, en este caso en particular, hubo un detonante, más allá de que se vienen viendo A ver si seguimos en escuchándola. Buenos Aires. Ajá. La ¿Me escuchamos un poco escucha? entrecortado, pero continúe, por favor. Bien, lo que yo estaba expresando es que esta situación a lo largo de todo el país ya ha tenido algunas situaciones similares a las que vimos hoy, con finales mucho más desafortunados, como lo que pasó en Corrientes al principio de esta semana, en donde falleció una persona. Y claramente hay un problema de comunicación entre las personas que están privadas de libertad y los órganos públicos, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial. ¿Y esa situación Hay a a lo quién le mejor, corresponde? Esa mala comunicación, ¿quién la debería mejorar? mire, yo creo que es responsabilidad de todos, de cada uno desde el rol que le toca cumplir. Lo que no hay que confundir son los roles. Los jueces podemos resolver el caso por caso porque para eso tenemos abierta la jurisdicción. Hubo una cadena de recomendaciones de las cámaras superiores que se alinean con recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales en cuanto a que las cárceles sabemos que en realidad no son ni sanas ni limpias, como dice la Constitución, y son espacios en los cuales puede ser más grave el impacto del COVID-19 en caso de que entre, como cualquier comunidad cerrada, porque nosotros estuvimos viendo en estos días, por ejemplo, lo que sucedió en los geriátricos, que son también comunidades cerradas, como las instituciones de salud mental son comunidades cerradas. El problema que se desató aquí es que hubo un caso de un penitenciario que se confirmó en las últimas 48 horas que es un caso positivo de coronavirus y la realidad es que es esa información que a veces no llega de la forma que debería serle relatada a estas personas generó mucha inquietud interna. Sumado esto a la expectativa, tal vez mal comprendida, de que iba a haber medidas generales en cuanto a la liberación, y las recomendaciones no son medidas generales, todas las recomendaciones hablan de caso por caso. Nicolás. Medidas generales no puede adoptar el Poder Judicial. Hola.
¿Me ¿Qué tal, escuchan? doctora? Buenas noches. Usted es jueza de ejecución penal y aclaramos para todos que los presos que están a su cargo son los presos que ya tienen sentencia firme. En la unidad de voto Sí. también conviven, coexisten, están juntos dentro de esa superpoblación un montón de detenidos que están con prisiones preventivas o sin sentencias firmes que no dependen de usted. ¿Usted ha tenido comunicación con otros magistrados para ver cómo resuelven este problema? Nosotros, los magistrados de ejecución, estamos en contacto permanente y también mantenemos contacto muy fluido con los jueces nacionales en lo criminal y correccional, que son los jueces de turno que tienen que intervenir en los habeas corpus que se plantean en Devoto. A su vez, todos en esta coyuntura estamos en muchos días muy preocupados y en alerta porque advertimos algunos signos en cuanto a, por ejemplo, manifestaciones, muchas en cuanto a la presentación de habeas corpus. Hubo una confusión también, me parece, en cuanto a la pretensión de las prisiones domiciliarias. La prisión domiciliaria prioritariamente se tenía que trabajar para aquellas personas que son de riesgo. Hay personas en las cárceles que tienen alguna de las enfermedades de riesgo que indica la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, primero, todos los que estamos abocados a resolver estas incidencias, y quiero aclarar otra cosa muy importante, los 5 jueces de ejecución estamos en funciones con los juzgados completos trabajando en forma remota. No hay Sí. ningún tipo de ni feria extraordinaria, ni trabajo, incluso estamos habilitando los fines de semana para trabajar sábados y domingos. Pero Ahora, en el bueno, acta... la preocupación más importante acá es que tratamos de comunicar los sucesos. Yo, de hecho, ayer tuve una videoconferencia con todos mis detenidos anotados a disposición que estaban alojados en la unidad residencial 2, que es el lugar a donde se podría eventualmente haber producido un contacto con esta persona que tiene la enfermedad, y la verdad es que transmití la información oficial en calma, me hicieron todas las preguntas que necesitaron. Yo creo que es muy importante transmitir pacificación y calma, Está bien, muy pero yo importante, le y a hacía los esta medios también les pregunta, pido que nos le ayuden a hacía, eso. le hacía esta pregunta porque Sí, dígame. sabemos que usted va a tener que trabajar mañana y probablemente el domingo también, de acuerdo a lo que se ha visto en el acta que trascendió a los medios. Y no hemos visto por ahí el mismo compromiso de los otros sectores del Poder Judicial, que en definitiva es la mayoría de los, digamos la verdad, la mayoría de los presos que están en Devoto no están con sentencia firme, o sea, la mayoría de los presos que están en Devoto no son suyos y usted es la cara visible. Mire, la realidad es que Devoto es una cárcel que tiene una cantidad de personas que están en distintas situaciones procesales, ¿no? Hay muchas permanencias de personas condenadas. La realidad es que entre los 5 jueces de ejecución tenemos muchas personas alojadas allí. Hay personas que están en proceso y que tienen que estar todavía en el ámbito metropolitano porque están esperando un juicio. Hay personas con prisión preventiva, pero como ustedes se habrán dado cuenta, hoy por las informaciones que andaban circulando, hay muchos condenados con penas largas, con penas perpetuas que están alojados ahí también. Entonces ya no es más como antes se entendía una cárcel simplemente de procesados. Sí, en cuanto a su infraestructura edilicia, desde las cárceles con una infraestructura más antigua, menos amigable para la habitabilidad, tiene problemas como tiene toda estructura antigua, y la verdad es que esos son problemas sobre los que nosotros vamos trabajando constantemente, ¿no? Pero es difícil realmente. Y otro punto importante a tener en cuenta, que lo dije varias veces, no hay que comparar la situación de la provincia de Buenos Aires con la situación de las cárceles federales. La superpoblación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires tiene otra cantidad de gente que está excedida en 20.000 detenidos. No son situaciones análogas. El Servicio Penitenciario Federal tiene una superpoblación que oscila el 10%, con lo cual también hay que ser prudentes en cuanto a legitimar estos medios de protesta como si todo fuera lo mismo, porque no lo es. Por supuesto que tienen derecho a expresarse, por supuesto que tienen derecho a exigir que se les tramiten rápido sus incidencias. Me parece que es una Pero situación en donde doctora, hay que es ser importante lo que comprensivo de usted la está angustia que sienten las mencionando. personas.
Es importante lo que usted está Sí, mencionando, porque dígame. siempre se habla sobre el hacinamiento de las cárceles. Usted está despejando de que no se dan todas esas situaciones así, entonces. Exacto, exacto. No todo, la Argentina es heterogénea en este punto y nosotros tenemos cárceles federales que no están superpobladas y otras que sí. Por eso tenemos que entender que aquellos que hay que tomar medidas razonables. Aquellas personas que corren riesgo porque son de riesgo, porque tienen una enfermedad de base como el HIV, como el asma crónica, no que tuvo un broncoespasmo una vez cuando tenía 3 años. Asma, enfermedades declaradas, diabetes, todas estas personas Claro. tienen que ser atendidas primero por el sistema judicial y cada juez decidirá si pueden cuadrar, en qué norma pueden cuadrar el egreso de esa persona con monitoreo electrónico, sin monitoreo electrónico. Pero nosotros para hacer eso tenemos que hacer un trabajo minucioso, porque usted imagínese que desde saber si una familia lo recibe, si va a haber alguien que le pueda conseguir la medicación, usted sabe que estamos en un momento en que las personas no pueden circular. Tenemos que No, armar y, una red para esa persona y a su vez tenemos comprometidos también los derechos de las víctimas. Los jueces de ejecución no solo nos ocupamos de hacer valer la ley para proteger a las personas que están privadas de libertad, sino que también tenemos que hacer cumplir la ley de la víctima. Yo tengo que saber si la víctima está cerca, está lejos, si la tengo que notificar. Acá está en juego el derecho a la salud, por supuesto. Entonces Doctora, las pero medidas tienen que ser proporcionales. me gustaría Sí. preguntarle si usted cree que que fue el tema del coronavirus una especie de excusa entonces en la que después se montó el motín en Devoto. Mire, vamos a ser sinceros. Nosotros vivimos un periodo de encarcelamiento muy fuerte por impacto de distintas modificaciones legales que el Poder Legislativo aprobó. La modificación a la ley 24660, la ley de flagrancia, que encarceló muchísimo. Esto llevó a un índice de superpoblación importante y en este proceso de ajustar esta situación, que es una situación aparte que en la Argentina se viene dando hace muchos años, no es un problema inmediato de este momento, se pretende que no es caso por caso podamos resolver toda esta crisis. Entonces, yo lo que pido es un poco de racionalidad. Nosotros los jueces podemos, medidas generales tienen que adoptar los otros poderes. Nosotros no podemos adoptar como Poder Judicial medidas generales. Los otros poderes tienen, constitucionalmente estoy hablando, no es que yo esté diciendo, la Constitución habilita algunas vías que son interesantes de explorar si verdaderamente hay que tomar medidas drásticas. Lo que sí nosotros sabemos es que el Sí. COVID-19 nos hace correr contra el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes se cuentan que si se detecta algún caso de una persona privada de libertad en un lugar determinado, automáticamente ese lugar hay que cerrarlo y no vamos a poder sacar a ninguna persona de riesgo. Por eso es tan importante que se entienda que primero tenemos que atender el riesgo y terminar con las incidencias de prisión domiciliaria del grupo de riesgo, que para eso necesitamos Claro. sí o sí tener informe médico y tener un informe social para saber a dónde va a ir esta persona. Nico, ¿vos te quedaste con alguna pregunta? sí, más que nada Cortita. porque, sí, cortito, porque veníamos hablando, la importancia del informe socioambiental, veníamos hablando ya el martes de si son mejores las condiciones de salubridad del lugar a donde iría el preso que la propia prisión. Mire, yo de ninguna manera le voy a decir a usted que es salubre vivir en una cárcel. Nunca me va a escuchar usted decir eso, porque sería una persona incoherente y lo que estamos diciendo es una barbaridad, así como respeto la opinión de muchos colegas que están diciendo que están esperando que aparezca un caso para resolver la libertad de una persona. Me parece que esos son criterios que no se corresponden ni con la Organización Mundial de la Salud, ni con la disposición de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos una ventaja, ustedes no se olviden que nosotros podemos observar qué es lo que ha pasado en las cárceles europeas, por ejemplo. Y tenemos esa información y sabemos con qué medidas qué medidas funcionaron y qué medidas no. Por eso nosotros desde el primer día, los 5 jueces de ejecución, ¿qué fue lo que dispusimos? Medidas de prevención y de protección.
acentuar la comunicación para que las personas privadas de libertad pudieran comunicarse con sus familiares sin necesidad de que fueran las visitas que pueden ser vectores de ingreso de la enfermedad. Restringir el tema del contacto con el personal de salud, porque cuando usted más personal de salud tiene entrando y saliendo, el vector de contagio en las cárceles europeas fue el personal de salud. Claro. Entonces, ¿y qué experiencias fueron exitosas? Sí, por ejemplo, la de Cataluña, que cerraron completamente el ingreso de personas extrañas a la cárcel para que no se enfermaran los que están adentro. Ustedes no se olviden que el Estado tiene responsabilidad, pero todas estas medidas las tiene que, nosotros las podemos ordenar, pero nosotros no las podemos cumplimentar, las tiene que cumplimentar el Poder Ejecutivo, dependen las cárceles del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Claro. Nosotros somos veedores de lo que está sucediendo. Doctora Monsalve, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por darle espacio a este problema y esperemos, si Dios quiere, que mañana sea un día en el cual las cosas se tranquilicen. Hay que darle valor a todas las vidas humanas. Yo sé que a muchos ciudadanos les cuesta mucho tomar conciencia de esto, pero todas las vidas humanas tienen valor y el Estado tiene un deber que cumplir. Así que muchas gracias, en serio, No, por por darle favor. lugar a este problema.